Muy bien, arranquemos. Si pensamos en el arte moderno, hay pocas formas tan reconocibles y al mismo tiempo tan misteriosas como la retícula. Sí, esa cuadrícula. Apareció por allá a principios del siglo XX y de repente se convirtió en el emblema, casi que en el logo, de toda una era de ambición artística. A simple vista es como la encarnación del orden. Líneas limpias, una geometría perfecta. Una estructura que parece hecha para rechazar el caos del mundo y en su lugar imponer una lógica pura, casi matemática. Parece un patrón simple, pero créanme, esa simplicidad engaña muchísimo. Y esa es la gran pregunta que vamos a intentar descifrar hoy. ¿Cómo es posible que esta estructura, tan básica en apariencia, llegara a tener un poder tan increíble? No es solo un diseño bonito, es un verdadero misterio que nos revela las tensiones más profundas del arte y la cultura del siglo XX. Bueno, para empezar a entenderla, tenemos que ver qué pretendía ser la retícula en sus inicios. Y esto nos lleva a su primera gran función, ser una declaración de silencio. A ver, pensemos un momento en el arte de antes. Siempre contaba historias, batallas, mitos, escenas religiosas. Siempre había una narrativa detrás. Y de repente llega la retícula, y es como si dijera, se acabó. Fue literalmente una declaración de guerra contra las palabras. Su objetivo era crear un arte que fuera puramente visual, algo que no se necesitara leer como un libro, sino que simplemente se pudiera ver. ¿Y cómo lo logró? Bueno, por dos vías. Primero, en el espacio. Su geometría perfecta le dio la espalda a la naturaleza. No intentaba imitar un paisaje ni una persona. Lo que afirmaba era que el arte existe en su propio universo, en la superficie plana del lienzo. Y punto. Segundo, en el tiempo. Fue una ruptura radical. Esta forma no existía en el arte del siglo XIX. Fue como el descubrimiento de algo que gritaba, esto es el presente, dejando todo lo demás atrás. Pero justo cuando pensamos que la retícula es la cima de la lógica, de la razón pura, nos encontramos con una contradicción gigantesca, un verdadero cortocircuito en todo su significado. Y aquí está el nudo de todo el asunto. Por un lado tenemos su cara, digamos, materialista. La retícula parece ser la pintura hablando de sí misma, de su superficie plana, de sus bordes, de su propia lógica. Pura ciencia, ¿no? Pero por otro lado, si nos ponemos a leer lo que escribían los artistas que la usaban, gente como Mondrian o Malevich, encontramos algo, bueno, totalmente opuesto. Ellos no hablaban de pigmentos ni de lienzos, no, para nada. Hablaban del ser, del espíritu, de lo universal. Veían la retícula no como una simple estructura material, sino como un portal, una escalera para trascender lo mundano y alcanzar una realidad superior. Entonces la pregunta es, ¿cómo es posible que la misma forma signifique dos cosas tan pero tan opuestas? Aquí es donde la crítica de arte Rosalind Krauss nos da una solución brillante. La retícula no es lógica, es un mito. Pero ojo, no un mito como una historia falsa, sino en un sentido estructural mucho más profundo. A ver, pensemos en un mito, en este sentido como un truco de magia. Es una estructura que toma dos ideas que se contradicen, dos cosas que no pueden ser verdad al mismo tiempo, y las presenta de tal manera que la contradicción parece esfumarse. No resuelve el conflicto, pero lo disfraza para que podamos vivir con él. Y esto es exactamente lo que hace la retícula. El punto clave es este. La cultura moderna está como partida en dos, entre la ciencia y la fe. Y claro, en el mundo del arte del siglo XX, hablar de espiritualidad se volvió, pues, casi vergonzoso. Sonaba a algo viejo, poco científico. Entonces, ¿qué hace el artista que todavía necesita expresar esa fe? Adopta la retícula. Por fuera, se ve súper rigurosa, lógica, casi científica. Pero por dentro funciona como un vehículo para la creencia, para lo trascendente. La retícula es, entonces, el disfraz perfecto. Le permite al arte moderno aferrarse a su fe en lo espiritual mientras le presenta al mundo una cara de racionalidad y materialismo. Es la forma de tener las dos cosas al mismo tiempo sin que parezca una locura. Muy bien, ya resolvimos el misterio de cómo funciona. Pero, ¿de dónde salió esta naturaleza tan contradictoria? ¿Por qué esto no apareció de la nada? Resulta que la retícula heredó esta dualidad de dos linajes muy distintos del siglo XIX. Uno era completamente científico y el otro profundamente espiritual.
Por un lado estaba la vía científica. Los artistas del 19 estaban fascinados con la ciencia de la visión y se la pasaban estudiando tratados de óptica. Y esos libros estaban llenos de retículas, de diagramas que descomponían la percepción. Aquí, la retícula era un símbolo del conocimiento objetivo. Pero por otro lado estaba la vía espiritual de los simbolistas. Para ellos, la retícula aparecía en los cristales de una ventana, que era un símbolo potentísimo de la visión interior, de la separación entre el yo y el mundo, un portal a lo místico. Entonces, claro, al heredar estas dos tradiciones tan opuestas, la retícula nace con una personalidad dividida. Krauss usa una palabra fuerte para describirlo. Nace siendo esquizofrénica, para señalar esa naturaleza dual que tiene en su mismísimo ADN. Y esta naturaleza dual es la clave de todo. Permite que la retícula se pueda interpretar de dos maneras que se excluyen mutuamente, pero que, de alguna forma, conviven en la misma estructura. La lectura centrífuga es la que ve la retícula como algo que se expande hacia afuera, sin fin. El cuadro es solo un pedacito, una ventana a un universo cuadriculado infinito que sigue y sigue más allá del marco. En cambio, la lectura centrípeta ve justo lo contrario. La retícula refuerza los bordes del cuadro, lo encierra en sí mismo, convirtiéndolo en un objeto único, autónomo, que solo habla de sí mismo. Y lo más genial es que los artistas no vieron esto como un problema, sino como una oportunidad increíble. Mondrian, por ejemplo, es un maestro de esta ambigüedad. Algunas de sus pinturas parecen fragmentos de algo más grande, y otras se sienten como objetos perfectamente cerrados. Y muchas veces, una misma obra nos puede dar las dos sensaciones al mismo tiempo. Así que, al final del día, el punto crucial es que la retícula logra su objetivo original, detener el tiempo. Al presentar esta estructura tan estática, tan repetitiva, frena cualquier intento de narrativa. No nos cuenta una historia que se desarrolla en el tiempo, sino que nos presenta una condición, un estado del ser, algo atemporal y absoluto. La historia de la retícula nos enseña algo increíble, ¿no? Que a veces las formas más simples son las que esconden las contradicciones más profundas de una cultura. Y eso inevitablemente nos lleva a preguntarnos, ¿cuáles serán las retículas de nuestro tiempo? O sea, ¿qué estructuras que hoy nos parecen tan lógicas, tan obvias, estamos usando para enmascarar los conflictos que tenemos entre lo que creemos y el mundo en que vivimos?